Con mucha expectativa, el mercado y gran parte de la sociedad espera los primeros anuncios vinculados a la economía que viene. ¿Cuál es el proyecto económico que está pensando Alberto Fernández que pueda ayudar a aliviar la situación que muchos argentinos atraviesan en lo económico, muy mala, pero que además que pueda ayudar nuevamente a crecer la Argentina, a desarrollarse? Venimos de años de estancamiento o de decrecimiento en la economía y según se anticipa, la situación va a seguir igual. Y no va a ser tan fácil el cambio, por supuesto. Y el mismo Alberto Fernández lo dijo. El 10 de diciembre es no va a ser, no existe la palabra mágica ni la fecha mágica. De un día para el otro no se puede mejorar nada. Pero bueno, estamos todos expectantes, como vos decías, a ver qué medidas va a tomar, quiénes los van a acompañar también, sobre todo en el Ministerio de Economía, con todo lo que significa. Y qué es lo que necesita también la Argentina para mejorar. De ese tema nos encargamos en el último café. Está con nosotros el profesor Gustavo Buzo, que es docente y economista de la Universidad Nacional de Río Cuarto. También está Vero Carazo, que es colega periodista de radio y de revista Breves, dedicada al ámbito empresarial. Y también está con nosotros Federico García, que es vicepresidente del sector servicios del Centro Empresario Comercial y de Servicios de Río Cuarto. Muchas gracias a los tres por participar. Bueno, ¿hay expectativa en que el cambio de gobierno traiga un cambio en la realidad económica? Empezamos por el sector. Bueno, sí, sin duda creo que hay una expectativa general de que algunas cuestiones cambien en la cuestión económica y sobre todo salir de la incertidumbre en la que venimos inmersos con anterioridad a la elección y sobre todo muy acentuada después de los pasos, ¿no? Que es una incertidumbre que no permite desarrollar ningún tipo de negocio, que fomenta mucho la cuestión especulativa y no productiva y de inversión. Bueno, producto de esto, de las tasas que tenemos, de la incertidumbre con respecto al valor del dólar, del desdoblamiento de tipo de cambio, bueno, todo esto que en lo que venimos inmersos fundamentalmente después de los pasos, hay expectativas de que por lo menos eso tengamos una certidumbre, más allá de cómo o de qué tipo, pero de cómo va a seguir la economía y se frene este estado permanente de incertidumbre y de suba de precios y demás que hacen imposible el funcionamiento de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, que son siempre las más golpeadas, hacen imposible la planificación de un nuevo emprendimiento, de cualquier inversión. No hay forma de hacerlo en este contexto. Entonces, ante todo, terminar con la incertidumbre y pasar a trabajar en una economía con algún tipo de certidumbre, más allá que después hay que analizar, ¿no?, qué tipo de certidumbre, qué política y cómo se van a llevar adelante. ¿Y qué indicios ha dado el presidente electo hasta el momento que les parece que son positivos o esperanzadores? Yo creo que la única certidumbre que tenemos es que ya sabemos quién es el presidente, lo cual no es poco, ¿no?, en este contexto. Y las expectativas de los empresarios, de lo que uno conversa con la gente en las empresas, son las mejores porque, digamos, es lo último que se pierde, como la esperanza, pero pasa que venimos de una economía que está en recesión, entonces por supuesto que peor no podemos caer, ¿no? Claro. Entonces la expectativa es que este cambio traiga algún cambio positivo, pero ¿cuál es el cambio? ¿Cómo se va a implementar? No lo sé y creo que ni el presidente lo sabe, porque él mismo ha dicho que el 10 de diciembre no es un día mágico, que no va a cambiar la economía. Una cuestión curiosa, ¿no? Porque en campaña parecía tener la receta. Sí, parecía tener la receta. Ahora ya han empezado a decir que el 10 de diciembre no va a haber ninguna fórmula mágica para cambiar. Gustavo, ¿cómo lo ves vos? Sí, un poco siguiendo el argumento que decían recién, digamos, ¿no? La verdad que, bueno, mucho peor no se podría estar aparentemente. Digamos, llegamos a una situación así cuando desde hace un año te han prestado 60.000 millones de dólares, te apoyó Trump, Bolsonaro, el Fondo Monetario, el Poder Judicial, el Poder Político, ¿sí?, el Poder Mediático, y chocó el auto a la calecita. ¿Sí? Esa es la realidad. Claro. ¿Sí? Porque va a decir, no tuvo poder, no tuvo apoyo, tuvo todo el apoyo, le pusieron dinero. Y estas medidas fundamentalmente de desregulación cambiaria que tomó a partir, y que algunos economistas la venimos criticando, ustedes me conocen, sistemáticamente desde diciembre del 2015, la verdad que fue bastante peor, incluso de lo que pensábamos los más pesimistas. ¿Por qué fue peor? Sería el problema, ¿sí? Porque hay dos círculos viciosos, para sintetizarlo y no extenderme. Hay dos círculos viciosos, uno externo y otro interno, que el gobierno alentó con sus propias políticas, como un daño autoinfligido, podríamos decir. Hacia afuera desreguló el mercado cambiario.
y desreguló la cuestión financiera. Ahora se pueden sacar todos los dólares que quieras y no tenés obligación de liquidar los dólares adentro. O sea, achicó la oferta de dólares y aumentó la demanda de dólares de fuga. ¿Qué pasó con el dólar? Por la misma política que tomó el gobierno. Aumentó de forma insostenible porque el ritmo de endeudamiento es mayor que la capacidad de repago que generó. Por lo tanto, un círculo vicioso donde cada vez necesitas más deuda para pagar deuda y endeudar de nuevo para más deuda y cada vez a mayor tasa. Cuando todos sabíamos en el 2014 que la tasa de interés a nivel internacional aumentaba, que iba a haber conflictos comerciales, ya se venía desacelerando el comercio internacional, que no era oportuno abrirse a lo bobo hacia afuera, permitir todas las importaciones, de regular. Muy pocos países lo hicieron, los pocos que lo hicieron, como Argentina, hoy tiene el 60% de la cartera de crédito del Fondo Monetario, que es, por decir así, el prestamista de última instancia al cual nadie quiere recurrir. Primer círculo vicioso, el círculo externo que hay que darlo vuelta, hay que tener otra política de inserción en el mundo, porque es fácil insertarse en el mundo abriendo todo, prometiendo el oro y el moro, sí, pagando tasas de interés exorbitantes, claro, te insertás así, lo demás tan chocho, te alaban, te das abrazo en el G20 y en las reuniones de Davos, pero al pueblo argentino y fundamentalmente a la industria y al comercio argentino le va mal, como le está yendo ahora. Y el otro círculo vicioso que el mismo gobierno, aunque aprendió de errores del gobierno anterior y de las anteriores experiencias neoliberales como de la Rúa y Menem y de Videla Martínez Dios, ¿sí? Aprendió de esa experiencia. También entramos en un círculo vicioso interno, que es de mayor recesión, recién lo decían, en realidad sería estanflación, estancamiento con inflación, el peor de los mundos posibles. Claro. ¿Sí? Y todos los semestres nos dicen, ya viene el segundo semestre, la inflación está bajando, lo peor ya pasó, nos prometen en las elecciones que ahora empieza lo bueno, a los 2 días. No, digamos, en la misma noche, el domingo, nos ponen un cepo y a los 2 días nos pegan aumento de tarifa. La hora de la verdad. La hora de la verdad. Entonces, y hacia adentro, digamos, por suerte no ha habido una explosión interna, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Ecuador, porque primero, hay una madurez de la sociedad argentina que lo resuelve electoralmente y genera cierta expectativa a futuro. Sí. Y por otro lado, porque aprendieron que tampoco a los deciles más bajos de ingresos no les sacaron esa protección. El Fondo Monetario también aprendió de los errores del 2001. De hecho, entonces estamos en esos dos círculos viciosos, te tenés que endeudar cada vez más para pagar una deuda, que cada vez te endeudas más, y hacia adentro un ajuste fiscal sin fin, porque cuando vos estás en recesión y decís quiero ir a déficit cero en vez de usar el presupuesto público como instrumento anticíclico, cuando va cayendo la recaudación tenés que ajustar más, entonces tenés que ajustar más y eso genera más recesión y recaudas menos y te alejas cada vez más del déficit cero. Están dos ciclos viciosos y cierro con esto, lo que hay que ver con qué nivel de daño este modelo, llamémosle neoliberal, ¿sí? Nos deja el que todavía no sabemos. Yo creo que el daño es mucho más profundo de lo que realmente creemos. Bueno, ya vamos a hablar acerca de cómo se puede cambiar el modelo y qué puede implicar y cuánto tiempo puede implicar cambiar de un modelo hacia otro. Pero ha trascendido, sobre todo en el fin de semana, seguramente lo habrán visto en los distintos diarios, algunos puntos que parecen ser algunos indicadores o algo que podría orientar la política económica de Alberto Fernández, o lo que están pensando por lo menos como proyectos dentro de los equipos de Alberto Fernández. Lo urgente, renegociar la deuda, bajar las tasas de interés, subir el mínimo no imponible de ganancias, reducir aportes patronales y desindexar las tarifas. Esto parece ser lo urgente, algo de lo que Alberto Fernández se va a ocupar al momento de asumir el próximo 10 de diciembre. Vamos con otros de los puntos. La ley de emergencia de largo aliento, un nombre bastante curioso, es el que se estaría pensando para esta ley, que incluiría un llamado a un acuerdo de precios y salarios que rondaría entre el 30 y el 35% para todo el 2020 con el objetivo de controlar la inflación. Además, está pensando en apoyo político para poder tomar las medidas y piensa en la creación de un Consejo Económico y Social de fuerte peso político cuya dirección podría recaer en Roberto Lavagna, a quien estarían sondeando y con quien estarían hablando. Y otra de las cuestiones tiene que ver con la ayuda social, porque entre las medidas en estudio también se analiza cómo reforzar el poder adquisitivo de las jubilaciones, las pensiones y los planes sociales. Recordemos que Alberto Fernández había prometido un aumento del 20% en las jubilaciones al momento de asumir. Esa había sido una de sus grandes promesas y además los medicamentos gratuitos para los jubilados, que también lo había propuesto. Suenan alentadoras todas esos puntos. Hay que ver cómo, ¿no? Cómo llega a hacerlos. Bueno, el problema es creerle a los políticos, porque ya nos han mentido tantas veces. Digo yo como primer punto. Segundo, lo escuchaba recién a Gustavo hablar de la deuda. O sea, ¿quién va a pagar la deuda?
el sector productivo, que es el que tiene los ingresos, el que genera el valor, ¿no? Las empresas, el campo que ya está anticipándose a lo que será todos los que generan valor, el trabajo también lo retención, pagan. El trabajo también, digamos, pero hay una mirada hacia ese sector productivo que está asfixiado también para digamos, tratar de resolver lo que en definitiva han sido errores de gobiernos sucesivos, porque no se trata de quién es el que, digamos, o de quién es la responsabilidad, si de Macri, si de Cristina. Yo creo que estos círculos viciosos de los que hablabas recién son históricos en la Argentina, endeudarnos. Cuando una empresa quiere generar valor, ejemplo local, Bio4, el agregar valor al maíz a través del etanol, no se sube el corte para que pueda tener más mercado. Hay un montón de cuestiones, no se facilita para poder no se premia la producción. Al contrario, le han perjudicado con estas tasas de interés y llegando al mercado interno, te lo han perjudicado. Bueno, Federico, no ha sido una política proempresaria. Bueno, desde el sector empresario, por ejemplo, ¿cómo ven estas propuestas de acuerdos de precios, acuerdos de salario? ¿Sirven o no sirve? ¿Es algo que los empresarios estarían dispuestos a firmar en caso de ser convocados por el presidente? A ver, la recomposición de salario creo que nadie puede estar en contra de eso. Nadie puede negar que los trabajadores han perdido poder adquisitivo medido como lo midamos en dólares, medido en índice de precios. Realmente ha habido una degradación del salario. Gustavo por ahí lo puede explicar mejor en el concepto de salario real, porque no es solamente que los sueldos no han alcanzado la inflación, sino que hoy cualquier trabajador paga una boleta de luz 3 veces más de lo que pagaba en términos reales hace 4 o 5 años, con lo cual la pérdida de poder adquisitivo real ha sido más grave que el salario en sí mismo. Entonces nadie puede estar en contra de eso. El problema de eso es cómo impacta esa suba en la suba de costo de las empresas y cómo se traslada el precio. Y hay empresas que hoy, sobre todo las que son intensivas en mano de obra y donde el componente de trabajadores forma fundamentalmente los servicios, forma parte de un costo importante y no resisten una suba de sus costos importantes. Entonces, habrá que ver cómo se implementa. Por eso digo, estar en contra, creo que nadie puede estar en contra de esto. El problema, como siempre, es quién paga el costo o cómo se hace para solventar ese costo. Creo que en este caso los equipos económicos de Fernández me parece que lo tienen bastante claro esto, porque ya hablan de la reducción de aportes, con lo cual esa sería una forma de compensarlo. Y después también nosotros como empresarios pymes, y ni hablar del sector de servicios y comercial, particularmente de la ciudad, pero a nivel general, ¿qué más queremos? Que se recomponga el poder adquisitivo, porque es la fuente de ingreso del mercado interno también. Entonces, parte también de la gran recesión que tenemos, la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido todos, en mayor o menor medida, pero la salarial es muy notable, ¿no es cierto? Ahora, los trabajadores seguiríamos quedando por debajo de la inflación, ¿no? Porque pensar en un 30-35% de aumento en un año, cuando la inflación que se proyecta para el año que viene es del 42-43%. Sí, me parece que, digamos, para que este modelo cierre, me parece que las indicaciones hay que ver cómo se implementa y que verdaderamente se implemente, obviamente. Claro. Pero me parece que viene dando todas las indicaciones. En primer lugar, con este modelo no se genera ninguna expectativa, solamente la expectativa de que vamos seguro al default. Externo e interno, por decir así. Digamos, mucha deuda externa, pero también muchísima deuda interna. Lo que ha dicho el presidente electo es que va a cambiar el orden y la jerarquía de problemas, ¿sí? En donde la deuda interna, por decir así, también tiene que entrar acá. ¿Por qué? Porque es el mercado que necesita la reactivación del consumo para que recién de ahí, cuando se reactive el consumo con otra política cambiaria, monetaria y fiscal, se va a reactivar el consumo y la inversión. ¿Sí? Para que se reactive el consumo, tiene que haber un acuerdo. No hay, digamos, dos cosas. En primer lugar, hasta el Fondo Monetario y hasta los fondos buitres saben que esta deuda es impagable, que es insostenible y mal tomada, ¿sí? Que no se puede pagar, que hay que reprogramar y ojalá que Argentina pueda hacer quita, porque recordemos que Argentina tiene que negociar con fondos como por ejemplo el Fondo Templeton, ¿sí? Que es 10 veces el PBI de Argentina. Fondo Templeton que puso su representante como vicepresidente del Banco Central. Sí, digo, en Argentina, para que tengamos en cuenta que estaba enquistado adentro, digamos. Cambiar eso implica poner al servicio de la producción y no de la valorización financiera. Ese es el principal cambio. Entonces, ¿qué necesitan los industriales? Necesitan que el consumo se reactive,
Por eso se ha hablado de dar un aumento de la jubilación de un 20%, una recomposición salarial que por lo menos empate la inflación y con aumento de productividad también aumente el salario real. Claro, y alegra porque, el consumo. claro, porque la industria está trabajando al 55, Claro. 60% de la capacidad instalada. o o sea, menos. o menos. De cada 10 máquinas, por decir así, 5 están paradas más o menos, o 4. Entonces, en el corto plazo se puede reactivar porque dando condiciones, podés desempolvar la máquina, sacarle nylon, producir. En el corto plazo se puede solucionar. ¿Corto plazo cuánto es? Corto plazo, llámale el primer semestre, en un acuerdo de precio y salario. Con las mediciones en Sí. semestre. No, Gustavo. sí. Y no voy a cometer la imprudencia de prometer un segundo semestre, No. porque sí, la luz, ¿no? la luz que vino era de frente, era la locomotora que venía de frente del túnel. Pero bueno, pero sí se puede, vaya la redundancia, se puede con otro esquema, no con el mismo. Si Fernández implementa el mismo esquema de valorización financiera, fuerte endeudamiento y fuga, no hay forma. No. Vamos a seguir igual y peor todavía. Entonces lo que hay que hacer es reactivar el consumo, generar otros incentivos para la inversión. ¿Sí? En el corto plazo podés actuar, tenés instrumentos, que lo podría hacer el actual gobierno incluso, pero obviamente no lo va a hacer porque no está en su ADN. Pero en el corto plazo podés reactivar consumo y el gasto público, usarlo como instrumento anticíclico, eliminar el hambre, parar el deterioro, la caída, ¿sí? A través de programas contra el hambre y contra la pobreza más extrema, reactivar y pensando en términos de los sectores que son empleo intensivo, vincular en ese sentido el consumo, ¿sí? Y el gasto público, pero que los dos apunten a la producción interna, en el mercado interno, que reactive también el aparato productivo y así también va a recaudar más porque también el déficit de la única forma que se soluciona es creciendo y el problema central es la escasez de dólares, sí. Que todas las medidas de este gobierno, por decir así, se pegaron un tiro en el pie. Sí, tomaron medidas que, como decía recién, perjudicaron la oferta de dólares y beneficiaron una mayor demanda. Entonces, por eso tuvo que tomar de apurada un cepo. Bueno, ¿y qué pasa con el cepo? Ayer Alberto Fernández dejó trascender que va a continuar. Es que no queda otra. ¿Argentina no puede pensarse sin un cepo, sin un control de cambios agresivos? Bueno, nosotros desde la parte empresaria, a ver, si uno lo analiza en términos de tasa de interés y de resguardo y demás, o como estamos antes del cepo, era totalmente especulativo. Digo, cualquier excedente con todo este panorama y demás va a la especulación financiera. Hoy estamos teniendo un descubierto que está rozando el 10% mensual en pesos. Estamos hablando de bancos de primera línea, con avales de primera línea, o sea, y que muchas veces ni siquiera están autorizadas las líneas. Entonces, no hay pyme que pueda subsistir con eso. Entonces, si este cepo, que a lo mejor en términos de nombre o de cuestión macroeconómica no es la gran medida, va a hacer que los capitales especulativos o quien vaya a especular o a resguardar, si se vaya un dólar desdoblado, pero que el capital productivo se vaya hacia la producción, bueno, a lo mejor interinamente es una solución. Sí está visto, como dice Gustavo, que la liberación total no anduvo. Estos últimos 18 meses, desde abril del año pasado hasta hoy, la tasa de interés ha ido por las nubes, no hay producción a nivel nacional que pueda solventar las tasas de interés, con lo cual no hay inversión que se pueda llevar adelante con crédito. Bueno, el crédito está cerrado. Otra de las cuestiones que apareció durante este fin de semana es un proyecto de la ex titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pon, que habla de desdolarizar la economía argentina. ¿Qué viabilidad tiene esto, Pero Gustavo? eso, ¿y cómo? Porque sí. decirlo suena bien, darle valor al peso, es recuperar difícil, el peso. Sí. ¿No? Es difícil, es hasta una cuestión cultural. Sí, un cambio es cultural. cultural. Por eso ese cambio es muy difícil, como decís, y complejo, porque es cultural, más de mediano plazo, pero necesario, ineludible. Es ineludible. ¿Qué experiencias cercanas tenemos de éxito? Bolivia, por ejemplo. Hace 10 años Bolivia tenía el 15% nomás de los depósitos en pesos, todo lo demás eran depósitos en dólares. Hoy día tienes más del 90% de depósitos en pesos. Hay que desdolarizar la economía. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Bueno, por ejemplo, desdolarizar las tarifas. Hay que desdolarizar las tarifas, ligarla a la evolución del salario real y a la economía argentina, porque el dólar es un recurso estratégico escaso. Y ese es el principal problema que tiene Argentina. Porque Argentina, de fondo, el problema más de fondo, que ningún gobierno lo pudo solucionar en la historia, es que tiene una estructura productiva desequilibrada. Cuando te va bien y empezás a crecer y nos empezamos a industrializar,
¿sí? Que esto es lo que le va a pasar si le va bien a Fernández a fin del año que viene y a partir del segundo año, cuando empieza a crecer esa estructura productiva demanda dólares. Es alta demanda, fuertemente demandante de dólares. ¿Quién genera los dólares? Solamente el sector agropecuario, pero con el campo solo no alcanza en Argentina. Necesitamos agregar valor. Entonces va a tener que tener una política de aumento en el consumo, pero que vaya a inversión, que fortalezca el mercado interno, pero también las exportaciones. Con una política que diga, por ejemplo, no me evalúes tu casa o departamento en dólares porque todos tus costos son en pesos, tenemos que desdolarizar. Desdolarizar tarifas es de mediano y largo plazo. Pero hay que hacerlo Pero hay que achicar la demanda de dólares, sí o sí. Es necesario porque si no nos salimos. Argentina está entre los países más dolarizados del mundo, sacando los que tienen moneda dólar. El precio de una casa hoy directamente bueno, pero tenemos que salir el mercado de eso. Inmobiliario tenemos que salir de eso. Sí, y eso no sería lo más grave. Digo, el único acá que podría tomar deuda en dólares es el campo, que de último tiene una venta relacionada con los dólares. Ahora digo, el comerciante que está con un comercio en el centro tiene que pagar la luz en dólares. Claro. Sí. Entonces, cuando vende pesos, entonces digo, le especifican los ingresos y le dolarizan los costos. Entonces, Hay que salir de eso. y la foto que hemos tenido estos últimos 18 meses ha sido una devaluación del 200%, más habría que sacar bien la cuenta con la tasa de interés arriba del 70% y los ingresos en pesos. Sí, el resultado lo tenemos. Lo vamos a seguir hablando porque cuando llega la musiquita es cuando nos tenemos que ir. Pero los vamos a volver a invitar para charlar de la economía que viene y ya con algunos papeles más certeros sobre la mesa, ¿no? Ahora hablamos solo sobre lo que conocemos y lo que trasciende. Muchas gracias a los tres. Gracias. Por